Hay un cuarto que nunca fue castillo, una celda que olía a humedad, a encierro y a coronas oxidadas. Allí vivió una reina sin reino, una madre sin hijos, una esposa sin esposo, aunque él nunca la abandonó del todo. Su ataúd, sellado y frío, reposaba junto a su cama, y ella, aún coronada por el recuerdo, lo abrazaba como si la muerte no fuera el final, sino el principio de su condena. La historia oficial la llamó loca. Pero ¿quién puede juzgar la cordura de una mujer cuando todo a su alrededor fue manipulación, traición y abandono? Juana de Castilla nació para gobernar un imperio, hija de los reyes católicos, madre de Carlos V, heredera de una de las dinastías más poderosas de Europa, y sin embargo, terminó viviendo más de 4 décadas encerrada, silenciada, sepultada viva. No hubo juicio, no hubo diagnóstico, solo decisiones políticas disfrazadas de preocupación médica. Fue su padre quien primero la aisló, fue su esposo quien primero la despreció, y fue su hijo quien finalmente selló la celda. 3 generaciones de hombres que compartieron una misma idea: que el amor irracional de una mujer es más peligroso que 1000 ejércitos. ¿Locura o sacrificio? ¿Demencia o castigo por sentir demasiado en un mundo que solo premiaba la razón fría del poder? Esta es la historia de una reina prisionera, no de sus pensamientos, sino de una sangre que nunca la defendió. Una mujer que amó más allá de la muerte y por eso fue condenada a vivir como si estuviera muerta. Bienvenidos a la tragedia real de Juana I de Castilla, la reina que no gritó porque nadie la escuchaba, la madre del imperio que gobernó desde una sombra y la esposa fiel de un cadáver al que jamás quiso soltar. Antes de que la celda se cerrara, antes de que el silencio se convirtiera en su única compañía, antes de que su nombre se confundiera con la locura, existió una niña de ojos intensos, que aprendía más rápido de lo que hablaba. Una niña que nació en medio de coronas, mapas y rezos, pero que amaba más los libros que los tronos. Juana de Castilla vino al mundo el 6 de noviembre de 1479 en Toledo. Fue la tercera hija de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos. Desde su nacimiento, su destino ya estaba marcado por los juegos geopolíticos más ambiciosos de Europa. Pero a diferencia de sus hermanos, Juana no parecía interesarse por el poder como fin. Le fascinaba la teología. Se sumergía en las profundidades de Santo Tomás de Aquino, devoraba los salmos, meditaba sobre la eternidad. Era introspectiva, silenciosa, pero nunca débil. Era una mente que observaba y callaba. Creció en un ambiente rígido, casi monacal, donde la disciplina era virtud y el pecado se expiaba con oración y ayuno. Su madre, Isabel, era una mujer temida y venerada por igual, devota, férrea, inflexible, y su padre, Fernando, era la astucia encarnada. Juana absorbía la tensión entre ambos mundos, la moral y la estrategia, lo sagrado y lo político. Pero su sensibilidad la traicionaba. En una corte donde los sentimientos eran moneda envenenada, Juana lloraba a escondidas. Amaba profundamente, sufría en silencio y cuestionaba verdades que nadie osaba discutir. En ella no había frivolidad ni interés por el lujo, había profundidad. Y eso, en una época donde las mujeres debían ser obedientes o seductoras, era una amenaza. Su educación fue exquisita. Hablaba latín, francés, griego, leía filosofía escolástica, sabía de astronomía y política. Era brillante, pero no convenía que brillara demasiado. Desde muy temprano, sus tutores y confesores notaron una inclinación a la melancolía, una tristeza que la envolvía como si viera el mundo con más verdad que el resto. Y esa sensibilidad pronto sería usada en su contra.
porque en una corte donde se adoraba la fe, pero se veneraba el poder, no se perdonaba que una mujer pensara con independencia ni que sintiera con profundidad. Juana era ambas cosas, y eso la condenó sin que lo supiera. La primera vez que fue utilizada como ficha en el tablero político fue apenas adolescente, cuando se pactó su matrimonio con un príncipe flamenco, Felipe de Habsburgo, hijo del emperador Maximiliano I. Era un acuerdo estratégico, unión de dos casas que podrían dominar Europa. Nadie preguntó a Juana si lo deseaba. Y como toda pieza en el ajedrez del poder, fue movida sin previo aviso. Pero antes de partir, dejó atrás más que una tierra. Dejó su alma en un rincón que jamás volvió a recuperar. No era una princesa cualquiera, era la heredera de una fe forjada en guerra, una hija de cruzadas y alianzas, una mente sutil, atrapada en un cuerpo obligado a obedecer. Y aunque el mundo aún no lo sabía, aquella niña, que parecía frágil y devota, terminaría desafiando con su sola existencia a 3 reyes, a 3 hombres que creyeron poder silenciarla y que fracasaron, porque Juana, incluso desde la sombra, nunca dejó de ser reina. Todo comenzó con un retrato. No había palabras, ni suspiros, ni caricias todavía, solo una pintura. Un rostro pintado con delicadeza flamenca, una mandíbula fuerte, unos ojos claros, una mirada distante y un nombre, Felipe de Habsburgo, apodado El Hermoso. Juana vio aquel retrato y, sin entender por qué, algo se estremeció en su interior. No era deseo, era profecía, un presagio suave y letal como los que anteceden a las tragedias griegas. En 1496, con apenas 16 años, Juana fue enviada a Flandes para sellar la alianza entre las coronas de Castilla y el Sacro Imperio Romano Germánico. No iba como embajadora ni como emisaria, iba como esposa. Iba a convertirse en la reina de alguien que no conocía. Lo que no sabía es que también se convertiría en su prisionera emocional. Cuando Juana y Felipe se conocieron por primera vez, ocurrió algo que la historia rara vez menciona: una pasión desmedida, brutal, casi enfermiza. Se cuenta que, al verse, él exigió casarse de inmediato, que no quiso esperar los rituales, que ardía por ella y ella por él. Durante un tiempo breve y furioso, fueron cuerpos devorándose, besos clandestinos en los pasillos de palacio, obsesión mutua disfrazada de amor. Pero en las cortes, el amor nunca es suficiente. Felipe era todo lo contrario a Juana. Ella, introspectiva, espiritual, leal. Él, frívolo, seductor, amoral. Mientras ella se aferraba a él como a una revelación divina, él se deslizaba entre otras mujeres, burlándose de su devoción. La amaba, quizá, pero a su manera, como se ama un espejo que devuelve admiración, no como se cuida una llama sagrada. Juana, ante cada traición, enloquecía de celos, y no porque fuera débil, sino porque amaba sin medida. En un mundo donde las esposas debían tolerar infidelidades con silencio, ella lloraba, gritaba, enfrentaba, no se sometía, amaba, sí, pero con furia, con el alma entera, y eso era inconveniente. Las cortesanas comenzaron a susurrar que Juana no estaba bien, que sus celos eran signos de desequilibrio, que su intensidad emocional era prueba de una mente perturbada. Nadie decía que su esposo tenía amantes públicas. Nadie mencionaba que ella era humillada frente a la corte. Solo se hablaba de su llanto, de sus gritos, de su dolor. Así comenzó la construcción de la locura, una narrativa útil, cómoda. Una reina emocional siempre puede ser tachada de inestable, especialmente si esa inestabilidad sirve a intereses políticos. Y en el caso de Juana, su vulnerabilidad emocional se convirtió en la excusa perfecta para despojarla de voz y poder. Su pasión fue registrada como demencia, su intensidad como histeria, su humanidad
como amenaza. Mientras tanto, Felipe se consolidaba como el verdadero soberano de Flandes. A su alrededor, los nobles de Borgoña, expertos en intrigas, lo animaban a desmarcarse de la influencia española. Juana, aislada, se convirtió en un estorbo político y una molestia doméstica. El mismo hombre que una vez ardió por ella, ahora la evitaba, la ridiculizaba y comenzaba a temerla, porque una mujer herida que aún ama puede ser peligrosa. Las primeras crisis fueron documentadas como episodios de agitación nerviosa, pero no hubo médicos reales, no hubo exámenes clínicos, solo opiniones, rumores, diagnósticos de pasillo. Juana comenzó a perder algo más que el control, comenzó a perder poder. Felipe, con la ayuda de su entorno, fue cercándola, no con barrotes, sino con manipulación, con indiferencia, con abandono emocional, la tortura más invisible. Y así, lo que nació como una pasión sagrada se convirtió en su primera celda. Una prisión sin muros, construida con mentiras, deslealtades y promesas rotas. Juana no sabía aún que la muerte vendría pronto, pero no para ella, sino para el hombre que ella, contra toda lógica, seguiría amando más allá del sepulcro. El amor de Juana no terminó con la muerte, empezó con ella. El 25 de septiembre de 1506, Felipe el Hermoso cayó fulminado en Burgos. Tenía 28 años. Algunos dijeron que fue fiebre tifoidea, otros murmuraron veneno, muchos más creyeron en castigos divinos. Pero para Juana no hubo hipótesis, solo hubo una certeza desgarradora. Su mundo se detuvo, su respiración se rompió y su razón también. El hombre que la había traicionado, humillado, rechazado, era también el hombre que ella había amado con una intensidad tan irracional como sagrada. Su muerte no trajo alivio, trajo obsesión, porque Juana no lo dejó partir, ni simbólicamente, ni físicamente. Ordenó que su cuerpo embalsamado permaneciera con ella, que el féretro fuera custodiado, que ningún otro cuerpo femenino se acercara a él. Según algunos relatos, llegó a dormir a su lado, a abrir el ataúd para asegurarse de que aún era él. Otros cronistas, sedientos de escándalo, exageraron hasta el morbo, pero la realidad es más inquietante que cualquier rumor. Juana no soltó a Felipe, ni siquiera cuando ya era solo hueso y cera. Durante meses viajó con el féretro de ciudad en ciudad como si se tratara de una procesión fúnebre sin fin. Por caminos helados, por aldeas extrañas, por noches interminables, siempre con el ataúd a su lado. La corte estaba en shock, los nobles murmuraban, el pueblo observaba con una mezcla de compasión y horror. La reina no hablaba de Estado, no discutía leyes, solo velaba a su esposo muerto, como una viuda inmortal. Locura, dolor, negación, devoción, tal vez todo al mismo tiempo, tal vez ninguno. Tal vez Juana, al ver cómo todos intentaban usar su muerte como pretexto político, decidió aferrarse al cuerpo como último símbolo de poder. Porque mientras Felipe estuviera presente, nadie más podía ocupar su lugar, ni en el trono, ni en su cama, ni en su corazón. Pero esa devoción, ese apego espectral, solo alimentó la narrativa de su inestabilidad. Para la nobleza castellana, la viuda errante era un peligro, y para su padre, Fernando el Católico, era la oportunidad que llevaba años esperando: recuperar el control total de Castilla. Fernando viajó al norte, se encontró con su hija, y la vio convertida en una figura espectral, delgada, ojerosa, aferrada a un ataúd y a un amor que ya olía a muerte. No necesitó médicos ni diagnósticos, solo necesitó una palabra: incapaz. Así, como quien firma una carta, la despojó del poder. Juana fue apartada de la vida pública, se le prohibió gobernar, se le confinó primero simbólicamente, luego físicamente.
Su padre tomó las riendas del reino y organizó lo que parecía una intervención piadosa, pero fue en realidad un golpe de estado encubierto con oraciones. Lo irónico es que Juana, en su aparente locura, era más coherente que los que la rodeaban. Mientras todos luchaban por tronos, sellos y territorios, ella solo pedía que no le arrebataran a su esposo, ni siquiera muerto. Su amor, aunque desbordado, era más sincero que cualquier alianza, más puro que cualquier tratado, y en ese amor desmedido enterró lo último que le quedaba de libertad. La procesión terminó, el cuerpo fue finalmente sellado, y Juana fue conducida al lugar que sería su tumba en vida, Tordesillas, donde no la esperaba un palacio, sino una celda, donde no habría corte, sino silencio, donde no habría rey, solo un recuerdo que no dejaba de respirar dentro de ella. Tordesillas no era un castillo, era una sentencia. Allí, en un convento de muros gruesos y ventanas angostas, fue confinada Juana de Castilla, no como reina destronada ni como criminal juzgada, sino como una sombra viva que estorbaba al trono. Su encierro comenzó en 1509, pero no terminaría sino hasta su muerte, más de 40 años después. Afuera, el mundo giraba. Adentro, el tiempo se detenía. Fernando el Católico, su propio padre, fue quien dio la orden, quien firmó el aislamiento y quien justificó la prisión con la palabra más cómoda del poder, locura. Pero nunca hubo diagnóstico oficial, nunca se reunió un consejo médico, nunca se hizo un juicio justo. Solo bastó con que el rey dijera que su hija ya no era apta para gobernar. Y el silencio hizo el resto. Tordesillas se convirtió en el útero invertido donde la reina debía desaparecer sin ruido. En una celda dentro de un convento, sin libros, sin voz, sin corte. No se le permitió hablar con diplomáticos. No pudo recibir visitas sin supervisión. Y lo más cruel, su contacto con sus propios hijos fue reducido al mínimo. Sus cartas eran filtradas, sus palabras transcritas, su mirada monitoreada, y sin embargo, ella seguía siendo reina, porque el trono de Castilla aún le pertenecía por derecho, y eso inquietaba, porque incluso sin corona, su sola existencia amenazaba la estabilidad de los que vinieron después. Porque una reina encerrada no es una reina derrotada, es un símbolo latente, una bomba sin detonar. Por eso el encierro no fue solo físico, fue psicológico, cotidiano, humillante. La sometieron a aislamiento controlado, a criadas que la espiaban, a confesores que reportaban cada palabra. Su mundo se redujo a una habitación de paredes blancas donde el pasado era un eco sin respuesta y el futuro una burla cruel. Dormía con el crucifijo en las manos, rezaba en voz baja, hablaba con Dios y a veces con Felipe, como si aún estuviera allí. ¿Era eso locura o era su única forma de sobrevivir a la nada? Cuando Fernando murió en 1516, se esperaba, aunque fuera por un instante, que Juana recobrara algo de libertad. Pero no. El poder pasó a su hijo, Carlos, el mismo niño al que había dado a luz, al que había amamantado, al que había amado como madre, con una entrega brutal. Pero Carlos no fue redentor, fue verdugo. Ya no era el infante vulnerable, ahora era el joven emperador. Carlos I de España y Húmeto de Alemania. El hombre que comandaba un imperio donde el sol no se ponía. Un emperador que necesitaba estabilidad, obediencia y una madre silenciada. Así que selló la celda que su abuelo había construido. Mantuvo a Juana en Tordesillas. La visitaba muy poco, solo cuando la política lo exigía. Y cuando lo hacía, era con frialdad, con tono de gobernador, no de hijo. Le hablaba como a una figura incómoda del pasado, como a un archivo clasificado. Juana comenzó a sufrir episodios de delirio. Pero ¿quién no los sufriría tras años sin tocar el mundo? Algunos días se negaba a comer, otros
Lloraba sin motivo aparente, a veces hablaba sola o gritaba en mitad de la noche, pero ¿fue eso demencia o una reacción humana a lo inhumano? Durante 4 décadas su existencia fue borrada. No del todo, solo lo suficiente para que nadie la oyera, porque el poder no siempre mata, a veces conserva solo para que nadie olvide quién manda. Y Juana, la mujer más poderosa de su generación, terminó convertida en una sombra que se deslizaba por los corredores de piedra, arrastrando los ecos de un amor que no se disolvió con la muerte, ni con la traición. Tordesillas fue su laberinto, y cada día un espejo roto, una reina sin súbditos, una madre sin abrazo, una mujer a la que todos llamaron loca, porque su forma de amar desafiaba lo que el mundo podía tolerar. Hay cuerpos que se entierran, y hay otros que se ocultan en vida, como si respirar fuera un delito. Juana de Castilla no fue asesinada, no fue envenenada, no fue ajusticiada, fue algo mucho peor. Fue borrada lentamente, con pretextos piadosos y sonrisas políticas. Durante los 46 años que permaneció encerrada en Tordesillas, Juana fue convertida en una figura espectral. Vivía, pero no existía. Su rostro no aparecía en monedas, su firma no decoraba edictos, su voz no resonaba en cortes ni parlamentos, pero seguía siendo reina. Su título nunca fue revocado, su nombre aún aparecía en los documentos como un símbolo ceremonial, un vestigio molesto que recordaba al poder que una vez tuvo y que aún técnicamente le pertenecía. Era la reina, pero nadie quería que lo fuera. Carlos, su hijo, necesitaba esa paradoja para gobernar sin oposición. Si Juana moría, su muerte podría provocar un levantamiento, una guerra civil, una reclamación inesperada. Si Juana hablaba, desestabilizaba. Pero si Juana respiraba en silencio, todo se mantenía bajo control. La única condición era que su respiración nunca se convirtiera en palabra. Así, la figura de Juana se convirtió en una sombra institucional, un espectro administrativo, un sí, pero no. Una madre del imperio a la que todos preferían olvidar, aunque su sangre estuviera en la raíz misma del trono más poderoso de Europa. Y mientras el mundo cambiaba, mientras Lutero desafiaba a Roma, mientras los imperios chocaban, mientras las Américas eran saqueadas, Juana seguía allí, en su celda, en sus rezos, en su delirio, en su espera inútil. Con el paso de los años, la rutina del encierro se volvió un idioma nuevo. Sus días eran idénticos, amaneceres fríos, pasos en piedra, murmullos de monjas. Las noticias del exterior llegaban filtradas, manipuladas, o simplemente no llegaban. Sus criadas le mentían por orden del poder, sus confesores la tranquilizaban con palabras sin alma. Sus pensamientos eran su único refugio y también su mayor condena. En ciertos periodos, su lucidez reaparecía. Daba órdenes, escribía cartas, preguntaba por sus hijos, exigía ver documentos, firmaba con una claridad que desarmaba toda teoría psiquiátrica. Pero en cuanto lo hacía, el sistema respondía, le retiraban el papel, le escondían la tinta, le impedían recibir correspondencia, como si su lucidez fuera el verdadero problema y no su supuesta locura. Y entonces volvía al silencio, a hablar con Felipe, aunque hacía décadas que no respiraba, a rezar por Carlos, aunque él no la visitaba, a imaginar el mundo que ella por derecho debió haber gobernado y que le fue arrancado pedazo a pedazo por los hombres que decían amarla. A veces el pueblo preguntaba por ella, muy pocas veces. Los rumores se esfumaban. ¿Sigue viva? ¿Está bien? ¿Alguna vez lo estuvo? Pero nunca hubo respuesta clara, porque el imperio prefería que su figura fuera niebla, que su historia no tuviera testigos, que su memoria quedara atrapada entre las paredes de Tordesillas, como un secreto maldito,
Y sin embargo Juana resistió, no con armas, no con discursos, sino con presencia, con una presencia tan persistente, tan insoportable para los que la querían muerta en vida, que no pudieron destruirla. Porque Juana no enloqueció del todo, no se rindió del todo, no desapareció del todo, quedó flotando entre la historia y el mito como una pregunta sin respuesta. ¿Y si no estaba loca? ¿Y si el verdadero escándalo fue que amó demasiado en un mundo que solo toleraba el poder racional, frío y masculino? Tal vez por eso la enterraron viva, porque su amor no podía controlarse, y su memoria, aunque débil, aún podía incendiar imperios. Hay formas de morir que no ocurren de golpe, se muere de a poco. Se muere con cada año que no se celebra, con cada palabra que no se pronuncia, con cada caricia que no llega. Juana no fue asesinada, pero su cuerpo fue condenado a esperar la muerte en cámara lenta. El tiempo, ese aliado de los reyes y enemigo de los prisioneros, fue el verdadero torturador de Juana I de Castilla. Día tras día, año tras año, década tras década, su cuerpo fue cambiando, mientras el mundo afuera olvidaba cómo era su rostro. La mujer que alguna vez fue descrita como bella, intensa, de mirada penetrante y piel dorada, se transformó en una figura encorvada, de andar lento, mirada ausente y cabello desordenado. Pero no fue la vejez lo que la desfiguró, fue el abandono. A veces no comía, a veces no hablaba, otras veces, en un arrebato de rabia o lucidez, exigía ver a su hijo, exigía explicaciones, suplicaba justicia, pero el eco era su única respuesta. Los años borran la esperanza, la descomponen, la convierten en hábito. Y para Juana, el encierro dejó de ser prisión para convertirse en rutina, y luego en identidad. Durante sus años finales, sufría de úlceras, fiebres, temblores. Su piel estaba cubierta de llagas. Apenas podía caminar. Se negaba a recibir asistencia médica porque ya no confiaba en nadie. Sus criadas, sus enfermeras, sus confesores, todos respondían a una corona que no era la suya, y ella lo sabía. Incluso sus intentos de consuelo eran parte de la estructura que la vigilaba. Nadie estaba allí por amor, solo por orden. En su habitación no había espejos, pero el reflejo estaba en sus manos envejecidas, en su voz temblorosa, en sus gestos lentos, en sus silencios largos. El tiempo había hecho lo que ni su padre, ni su esposo, ni su hijo lograron hacer por completo: reducirla a una figura frágil, debilitada, fácil de ignorar. Pero no del todo, porque aún con el cuerpo destruido, había algo en ella que no moría: la memoria. Recordaba lo que nadie quería que recordara. Recordaba que fue reina, que fue traicionada, que fue encerrada sin juicio, que le quitaron sus hijos, que durmió junto al cadáver de su esposo, que fue usada, que fue sepultada en nombre de la estabilidad. Ese recuerdo, aunque no pronunciado, vibraba en su presencia, en su mirar fijo, en su negativa a ceder del todo, porque aunque su cuerpo estuviera roto, su existencia seguía siendo un testimonio viviente del crimen político más largo y silencioso de la historia española. Mientras tanto, su hijo Carlos seguía expandiendo su imperio. Gobernaba territorios que iban del Nuevo Mundo hasta los confines de Europa. Era aplaudido, temido, venerado, pero nunca tuvo el valor de devolverle a su madre la libertad. No por crueldad personal, sino por conveniencia imperial, porque liberar a Juana era reconocer que estuvo viva todo ese tiempo, que nunca estuvo loca, que fue sacrificada, y eso era inadmisible. Por eso la dejó pudrirse lentamente en Tordesillas, no con látigos ni verdugos, sino en calendarios, con estaciones que cambiaban sin que ella pudiera verlas, con hijos que crecieron sin abrazarla,
con nietos que jamás la conocieron, con celebraciones reales en las que nunca fue mencionada, y así el tiempo no solo marcó su cuerpo, lo convirtió en una reliquia viva, un esqueleto que respiraba, un recuerdo molesto que nadie podía borrar, pero todos fingían no ver. En ese estado agónico vivió más de 4 décadas, 4 décadas viendo envejecer a su verdugo interior. 4 décadas en las que su amor no murió, pero su carne sí. Y cuando al fin la muerte vino por ella, no encontró a una reina, ni a una mujer, ni a una prisionera. Encontró a un eco, a una prueba de que la historia también puede ser cruel en silencio. Cuando Juana murió el 12 de abril de 1555, a los 75 años, no hubo un funeral real. No hubo cortejos multitudinarios, no hubo luto nacional, no hubo discursos oficiales ni crónicas grandilocuentes, solo una línea en los archivos, breve, seca, como si se tratara de la muerte de un objeto, como si la reina de Castilla no hubiera existido jamás. La enterraron en la Capilla Real de Granada, junto a sus padres, los reyes católicos, y junto a su esposo, Felipe el Hermoso. Ironía última, dormir para siempre entre quienes más la traicionaron, entre quienes convirtieron su vida en una condena. Allí quedó su cuerpo, pero no su historia, porque el verdadero cadáver que Juana dejó atrás no fue el suyo, fue el de una memoria mutilada, distorsionada, falsificada por siglos. Los libros escolares la llaman Juana la Loca. La frase se repite sin cuestionamiento. Está impresa, oficializada, perpetuada, pero muy pocos se preguntan quién la llamó así primero. ¿Y por qué? Porque locura no fue un diagnóstico, fue una herramienta, una justificación para silenciar a una mujer que amó con exceso, pensó con libertad y no se doblegó ante la lógica calculada del poder masculino. ¿Loca por llorar una traición? ¿Loca por amar sin medidas políticas? ¿Loca por no aceptar el olvido como castigo? Su legado fue sepultado bajo siglos de propaganda. Durante generaciones, los historiadores repitieron las versiones oficiales, escritas por quienes se beneficiaron de su reclusión. Se la redujo a milla anécdota, a leyenda trágica, a figura decorativa, pero detrás del mito late una verdad mucho más incómoda. Juana fue una víctima de ingeniería política. Su reclusión fue un crimen de Estado. Hoy sabemos que nunca hubo un examen médico serio, que las fuentes que describen su locura eran cartas interesadas, documentos manipulados, testimonios sospechosos, que su padre, su esposo y su hijo compartieron una causa común, mantenerla silenciada, y sin embargo, ella resistió. Su sola supervivencia, durante 46 años de encierro, es en sí misma una declaración de poder. Ninguna mente frágil habría soportado tanto dolor sin quebrarse del todo. Ningún corazón vacío habría seguido latiendo sin amor ni esperanza. Juana no murió como una loca, murió como una sobreviviente, como una llama que nunca se apagó del todo, aunque nadie se atreviera a mirarla. El problema no fue su amor, sino el mundo que lo consideró inaceptable. El problema no fue su sensibilidad, sino el sistema que la llamó debilidad. El problema no fue su intensidad, sino una época que solo permitía mujeres dóciles o muertas. Juana rompió todos esos moldes y por eso la enjaularon. Hoy su historia aún incomoda, porque nos recuerda que muchas veces la historia no la escriben los vencedores, sino los silencios. Y Juana fue obligada a callar, pero su silencio grita en cada mujer que fue tachada de exagerada por sentir, grita en cada madre que fue apartada por ser incómoda, grita en cada persona que amó más de lo que el mundo consideraba razonable. Y así, su legado no es el de una reina loca, es el de una verdad que nunca fue dicha con justicia, una verdad que aún espera ser contada, con el respeto que se le negó en vida. ¿Y si Juana no estuvo loca?
¿Y si lo que llamamos locura era apenas la forma desesperada de resistir al olvido? ¿Y si su amor era una forma de verdad demasiado incómoda para un mundo hecho de máscaras? Durante siglos nos contaron que enloqueció por amor, que durmió junto a un cadáver, que hablaba sola, que gritaba en la noche, que se negaba a comer, que era una sombra de sí misma. Pero muy pocos se detuvieron a preguntarse quién la quebró, quién la encerró, quién se benefició de su silencio. En la historia de Juana hay un crimen más brutal que el encierro, el de haber convertido su sensibilidad en diagnóstico, su dolor en espectáculo, su silencio en prueba de enfermedad. Amó a su esposo hasta después de su muerte. ¿Eso la hace loca? Lloró por sus hijos cuando fueron alejados de sus brazos. ¿Eso la convierte en incapaz? Se negó a aceptar el olvido como forma de redención. ¿Eso justifica que se le robe la vida? Juana no fue una mártir. No buscó ser sacrificada. No se ofreció a la tragedia. Fue una mujer a la que se le negó todo, menos el castigo. Fue la que amó más allá de lo permitido, la que sintió más allá de lo tolerado, la que pensó más allá de lo esperado, y por eso fue silenciada. En un mundo donde las mujeres eran decorado, moneda, promesa o peón, ella quiso ser otra cosa, una soberana con alma, una reina que amaba con cuerpo entero, que creía en lo sagrado de la fidelidad, que confundió el trono con un altar, y por eso fue encerrada como una bruja, pero no por hechizar, sino por sentir. Y aquí estamos, siglos después, viendo su historia repetirse con otros nombres, con otros rostros, con otros muros, porque la cárcel de Juana fue física, sí, pero también emocional, cultural, espiritual, la misma que habita hoy en cada mujer que ha sido llamada intensa, inestable, histérica, exagerada, difícil, solo por no tragar la mentira del control disfrazado de virtud. Juana no murió por enfermedad, murió por sensibilidad no permitida, por amor no aprobado, por una cordura tan profunda que parecía demencia a los ojos de los que solo entienden de poder, y al final su celda no fue su castigo, fue el espejo más honesto del mundo que la rodeaba, porque los verdaderos locos fueron los que creyeron que encerrarla bastaría para borrar su verdad. No lo lograron. Juana sigue allí, en cada rincón de la historia donde alguien ama sin permiso, en cada grieta del poder donde una mujer incomoda por pensar demasiado, por sentir demasiado, por vivir demasiado. La llamaron la loca, pero su verdadero nombre fue otro, uno que nadie se atrevió a pronunciar mientras respiraba. Juana la inolvidable.